Vamos a, Buenos días. vamos a arrancar con crecimiento, ¿cierto? Es, es lo que había quedado, creo que el lunes ustedes con los chicos estuvieron viendo el tema de inflación y bueno, quedaría hoy en el caso, voy a arrancar con el tema de arrancar y terminar, porque en principio lo vamos a ver en el día de hoy, que es uno de los tópicos que está quedando, que es crecimiento, ¿sí? Acuérdense que en la unidad también aparece lo de ciclos, hay a que vean el video. ¿Está claro? Eso es un poco, lo tienen ahí subido en el campus el link, ¿sí? Voy a hacer la presentación de ciclos, creo que en la clase que queda es la clase del lunes nada más, ¿sí? Ya terminamos la materia, ¿sí? Eso también es importante, para que ustedes más o menos seguimos. El viernes que viene, en teoría, es feriado, ¿cierto? Sigue siendo 9 de julio, ¿no? No se modificó. Bien, voy a hacer la presentación, esta vez voy a usar la presentación, así no hago tanto lío como hago siempre, que es sobre crecimiento y crecimiento. ¿Sí? Nosotros vemos fundamentalmente la unidad número 8 el tema del crecimiento. No sé si se logra ver ahí la presentación. ¿Sí? Eh, ¿Se ve, no? Sí, Bueno, profesor. Sí, sí, perfecto. Bien, ahí está Patricio. ¿Qué tal, Patricio? Estoy bien, ¿no? Tengo que ver andamos. crecimiento, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Queda ese Estoy nomás. bien, no estoy perdido. Bien, perfecto. Gracias. Bien, proyecto entonces de ahí así puedo mirar. Bueno, en primer lugar aparece como una definición de crecimiento. Bueno, ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es lo que dice justamente ahí, es cuando hay una expansión del PBI potencial. ¿Sí? El PBI potencial, ¿qué implica? Bueno, es el máximo nivel de producto que tenemos en la economía. Por lo tanto, justamente, cuando nosotros decimos o mostramos, decimos, bueno, el PIB potencial, ¿qué significa? Bueno, significa que la capacidad productiva de toda la economía tiene que aumentar, ¿sí? Y eso lo vemos en ese modelo que ustedes vieron en la introducción a la economía, que era la frontera de posibilidades de producción, cuando justamente la frontera se desplazaba, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, bueno, si la frontera se desplaza, ¿qué significa? Bueno, en ese ejemplo de alimentos y cañones, muy simple, está diciendo justamente eso, está diciendo que las posibilidades de producción, tanto de alimentos y de cañones, acá debería ser del Producto Bruto, en realidad potencial, se está incrementando. ¿Está claro? Entonces acá hay como una expansión del PBI potencial, de máximo nivel de producto. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros decimos eso, estamos hablando de crecimiento económico. Está subiendo el PBI potencial, se está corriendo el máximo de la frontera de posibilidades de producción. ¿Está claro? Esto es, digo, si yo lo llevo, por ejemplo, al mundo, este tema, digamos, es cuando uno, por ejemplo, en términos, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo en términos de oferta y demanda agregada, es cuando el producto potencial, o sea, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos oferta agregada y acá pusimos precio y cantidad? Cuando yo tengo una oferta agregada clásica, que está vertical, ¿sí? Es justamente este desplazamiento, también lo puedo ver así, ¿no? Es cuando la oferta agregada clásica se desplaza, se mueve hacia la derecha. Acuérdense en que el clásico ya considera que el producto es el producto de pleno empleo, ¿sí? O potencial, ¿está claro? Entonces estamos hablando fundamentalmente de eso, ¿sí? El mundo keynesiano no es un mundo del crecimiento, ¿sí? Cuando ustedes analizan todo lo que hicimos fundamentalmente a lo largo de todo este cuatrimestre fue cómo la economía podía acercarse al producto potencial. El tema keynesiano, digamos, todo el multiplicador keynesiano y demás, funciona cuando una economía está en crisis, ¿no? Es decir, para Keynes es como si yo estuviese acá y tengo que llegar a la frontera. Eso es un poco lo que vimos nosotros, ¿sí? Es como volver a ese producto potencial, ¿está claro? Por eso generalmente digamos, a Keynes no se lo asocia el crecimiento económico, sino justamente a cómo salir de un periodo de crisis, ¿no? Está más vinculado al concepto de que nosotros llamamos ciclo económico, es decir, bueno, la economía está en un proceso de caída, bueno, ¿cómo hago para volver a esa senda de crecimiento? ¿Cómo hago para volver a ese producto potencial? ¿Sí? Digo esto también para que lo tengan un poco en cuenta cuando vean al mundo keynesiano, ¿no? Cuando lo reinterpreten, ¿sí? Bueno, y al igual que acá, digamos, cuando ustedes, digo, si yo hago un repaso por introducción a la economía,
Digo, ¿qué es lo que hace que se expanda la frontera de posibilidad de producción? Bueno, eso, lo que hace que se expanda la frontera de posibilidad de producción es justamente los factores del crecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esto se desplace para allá? Bueno, si ustedes se responden a eso, fundamentalmente aparecen algunos factores del crecimiento, como puede ser ahí los recursos humanos. Acá estamos hablando fundamentalmente del trabajo, ¿sí? Entonces acá hablamos, bueno, de expansión de la oferta de trabajo, o sea, que haya más gente trabajando. También a veces más que la gente en sí, no, digamos, no en términos de fuerza bruta, de fuerzas hombre, porque la verdad es que últimamente se necesita menos de eso, porque digamos, las máquinas hacen gran parte del trabajo pesado de los hombres. Sí, lo que necesitamos es que la gente esté cada vez más capacitada, por eso también no solamente necesitamos trabajadores, sino también necesitamos trabajadores educados, ¿sí? O trabajadores con capacidades para el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante este tema de la educación y obviamente la motivación, ¿no? También digamos, son temas un poco más, no sé si nuevos en la economía, pero bueno, son temas donde se está trabajando mucho que decir, bueno, no necesito solamente que se expanda la cantidad de trabajadores, como uno puede pensar, no sé, la llegada de inmigrantes, sino lo importante es que además exista educación. Yo necesito gente que efectivamente esté capacitada para los trabajos que requiere el mundo, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Bien, otros factores de crecimiento, es decir, que hace que la frontera se expanda, es justamente el tema de los recursos naturales. Bueno, acá aparece justamente cuando hay más recursos naturales, que aparecen justamente tierras, minerales, el tema de combustibles, la calidad del medio ambiente, ¿sí? Es decir, bueno, acá fundamentalmente uno puede asociar, por ejemplo, algo que vimos no sé, con oferta y demanda agregada el otro día, que era justamente, por ejemplo, se descubre un yacimiento petrolífero, bueno, todo eso que es un factor de crecimiento importante, ¿no? Es decir, bueno, hay más recursos naturales disponibles, ¿sí? En ese caso. En el caso de la Tierra es un poco complejo entenderlo que uno dice, bueno, pero no se pueden descubrir más tierras. Sí, es cierto, no se pueden descubrir más tierras. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina la tierra productiva se ha ido cambiando y de hecho hay una expansión de la frontera productiva en Argentina, producto más bien de la transformación tecnológica, ¿sí? Muchas, digo, uno se pregunta, no sé, ¿por qué se puede sembrar en soja en Salta? Y claramente eso se produce porque bueno, justamente está la soja transgénica, el glifosato, que ayuda a combatir las malezas, o sea, en definitiva hay una transformación tecnológica que hace que la frontera de posibilidades de producción de tierra, vinculada a la tierra, se expandió, ¿sí? En estos últimos tiempos, ¿sí? Y también en muchos lugares, hay también varios estudios que hablan de que a veces la expansión de tierra, que algunas tierras se vuelven más productivas y también otras menos productivas, está vinculado al cambio climático, ¿no? El movimiento de las aguas y el tema de las temperaturas. Hay regiones, por ejemplo en Argentina, que se han convertido en más productivas porque ha aumentado, por ejemplo, la humedad del suelo, o hay más lluvias y no sé, también el clima es más benévolo, ¿sí? Entonces todo hay digo, uno piensa en la Tierra como un factor estático, pero bueno, también puede darse cambios en ese recurso natural. Bueno, después por otro lado, otra cosa que hace que yo produzca más, que es justamente la formación de capital, en este caso hablamos de las máquinas, digamos, es incorporación de nuevas máquinas, fábricas, todo lo que es infraestructura de caminos, infraestructura, bueno, ahora que se habla mucho, por ejemplo, de la hidrovía para la región Rosario, bueno, todo eso, digamos, todo lo que implica capital, lo que implica aumentar la capacidad productiva, digamos, la inversión, de alguna manera, de hecho acá aparece el concepto de inversión, como un componente principal de la demanda agregada. Fíjense en que uno de los elementos, por eso cuando uno, si repasa la unidad número 3, que es una unidad que a ustedes les quedó para mirar solos, en la unidad número 3, la inversión es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la demanda agregada, la inversión es el único componente de la demanda agregada, hablo tanto de la inversión pública como de la inversión privada, ¿no? Es el único componente vinculado a expandir la frontera, ¿se entiende? A expandir la frontera de posibilidad de producción. El caso del consumo, por ejemplo, bueno, cuando se demandan bienes de consumo, la verdad no se expande la frontera, ¿está claro? El único
de alguna manera, el único componente importante para justamente expandir la frontera es la inversión. Por eso es uno de los componentes más importantes de la demanda agregada, o uno de los más importantes. ¿Sí? Y bueno, lo que recién decía, todo lo que es el tema, bueno, esto es un poco, pensémoslo, todo esto que está acá son, de alguna manera, los recursos naturales, los factores productivos, tierra, trabajo, capital, ¿sí? Y bueno, esos recursos, que es incrementarlo, que es un poco ustedes vieron en la introducción a la economía, ¿no? Es decir, cómo se expande esta frontera, porque hay más factores productivos, o bien hay un shock tecnológico, por eso acá aparece otro factor más, otro factor de crecimiento, que es la tecnología. Y esto fundamentalmente está vinculado a que, bueno, a todo lo que implica la ciencia, la ingeniería, dirección de empresas, todo lo que es iniciativa personal. Es decir, hay un factor adicional que habla justamente de que la economía crece por shock tecnológico, ¿no? Es decir, de otra manera, se descubren nuevas técnicas, hay, no sé, investigación que hace, por ejemplo, lo que yo les decía antes, ¿no? Una semilla que sea resistente a ciertas áreas, bueno, todo eso implica que la capacidad productiva de la economía crezca, ¿sí? Estos son, de alguna manera, los factores de crecimiento. Cuando uno habla de las teorías de crecimiento, no sé si queda alguna duda acá o algo que quieran agregar. ¿Estamos ok? Creo que no, profe. Bien. Esto, ¿sí? Bien. Voy a las teorías de crecimiento. Ahí, cuando hablamos de las teorías de crecimiento, uno hace como una especie de repaso, digamos, de las teorías de crecimiento. Y acá aparecía un tema justamente, por ejemplo, bueno, cuando uno se remite a Smith con la riqueza de las naciones, acá eh, Smith en ese aspecto es bastante más fisiócrata, digamos, tiene yo no sé si se acuerdan de la escuela de la fisiocracia de los franceses, donde hablaba fundamentalmente que la capacidad de la producción dependía fundamentalmente de tierra, ¿no? Y en ese momento era viable o era de esa manera porque justamente, ¿no? Se aumentaba ese factor productivo en ese contexto. Hay que pensar que es la expansión prácticamente en Estados Unidos de las tierras productivas, en caso también de países como los nuestros, donde gran parte de la frontera productiva avanzaba y se aumentaba la producción, era por incremento de tierra. Después aparecía, si uno piensa, por ejemplo, qué pensaba el crecimiento, Malthus, no sé si se acuerdan de Malthus, que hablaba, era un poco oscuro con respecto al crecimiento económico y demás, decía, bueno, vamos a haber un problema de alguna manera de hambrunas, decía Malthus, ¿no? Es decir, el crecimiento de la población en un crecimiento mucho más rápido que el de los alimentos, ¿no? Entonces iba a haber alguna manera de que, bueno, los pueblos iban a pasar hambruna, ¿sí? Y entonces lo que él proponía de alguna manera que justamente se paga un salario de subsistencia, ¿no? De justificar un salario bajo para que la gente se reproduzca menos, ¿sí? Por supuesto, la teoría malthusiana, una teoría que también, digamos, de los economistas clásicos, ya tiene ya 2 siglos, claramente la idea malthusiana se rompió mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que yo decía antes, es decir, el crecimiento de la población, si bien siguió creciendo, la población sí creció, los alimentos también lo hicieron de una manera exponencial, o digamos, el hambre, perdón, el mundo no pasó hambruna porque justamente hay un cambio de el modo de producir, ¿sí? Justamente el modo de producción y vinculado a la tecnología, fundamentalmente eso. Si uno piensa, por ejemplo, en la producción argentina de cereales, si uno hace un recuento histórico, bueno, van a ver que el boom de cereales oleaginosa en Argentina aumentó un montón. Y así pasaron por muchos otros países, la revolución productiva vino en muchos países, ¿sí? Con respecto a otras teorías de crecimiento, acá aparecen otras teorías de crecimiento, que es teoría de crecimiento exógeno, que es el modelo de Solow, que acá este modelo lo vamos a ver nosotros, es una teoría de crecimiento vinculado a vamos a ver que tiene que ver con una visión un poco más neoclásica del crecimiento económico, y lo voy a saltear esa parte porque justamente la vamos a ver ahora. Y lo que sí, acá hay otra teoría que es una teoría de crecimiento endógeno. Exógeno, ¿por qué se llaman teoría de crecimiento exógeno? Porque justamente vamos a ver nosotros que la variable que nos explica el crecimiento económico viene por fuera del modelo, ¿sí? Es una cuestión que viene de fuera.
Mientras que hay teorías de crecimiento endógeno que nosotros no vemos en esta materia, que hablan que en realidad la tecnología o el shock tecnológico, como bien dice ahí, la productividad de los factores y el crecimiento se determinan en forma endógena, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene que ver con procesos internos de las empresas, de los países, ¿sí? Entonces fíjense en que ahí aparecen conceptos como learning by doing, es decir, aprender haciendo mientras uno va haciéndolo, las famosas economías de escala, las economías de conocimiento, es decir, todo ese grupo de teorías apuntan a explicar de que el crecimiento no viene de afuera, sino que viene desde adentro, ¿no? Las empresas aprenden a hacer las cosas, alcanzan economías de escala, también aparecen las famosas economías de ustedes seguramente se lo van a ver en micro, de aprendizaje, es decir, cuando más tiempo una empresa está en esa industria, más innova, sabe mucho más que otra empresa que recién ingresa. Entonces, bueno, hay como una teoría donde dice, bueno, no viene de afuera, no cae como vamos a ver nosotros de tipo maná bíblico, ¿no? Que cae el maná del cielo, el crecimiento, sino que el crecimiento se da internamente. ¿Sí? Esas teorías que implican que el crecimiento es interno, de que dependen de factores internos, son un grupo de teoría. Acá digamos, hay muchos autores ahí que hablan de teoría de crecimiento endógeno, es decir, que está explicado por dentro del modelo. ¿Sí? Nosotros lo que sí vamos a ver, porque está en nuestra presentación, y de hecho es una teoría que también aparece, inclusive lo van a ver hasta en el libro de Samuelson, es una teoría que se llama el modelo de Solow, ¿sí? Obviamente que se debe justamente a este economista, el economista Solow, ¿sí? Robert Solow, donde él habla, acá fíjense en lo siguiente, acá aparecen unas letras medias raras, pero esto se lo voy a explicar medio rápido. Es decir, acá el modelo supone que hay como una economía cerrada, ¿sí? Una economía donde no hay sector externo, no hay gasto público tampoco, es una economía muy simple lo que vamos a ver nosotros, donde justamente, ¿se acuerdan ustedes que yo tenía, qué decíamos nosotros? Decíamos que si yo tengo esa economía, el ingreso es igual a la demanda agregada, y en ese contexto, si yo no tengo ni sector público ni sector externo, la demanda agregada es la suma del consumo más la inversión. ¿Está claro? Es eso simple, no hay mucho más. ¿Qué pasa? El modelo de Solow lleva esto a términos de trabajadores, es decir, lo que va a hacer es llevarlo, es decir, esto que vemos nosotros acá en términos agregados, él lo divide por población. ¿Sí? Entonces el modelo hace esto, divide por población, divide por L, divide por L y divide por L. ¿Sí? Entonces es como que tiene un producto per cápita, ¿sí? O sea, por trabajador, un consumo per cápita, ¿sí? Y un trabajo per cápita. Claro, es decir, aparece, perdón, inversión per cápita, ¿sí? Inversión per cápita, ¿sí? ¿Se entiende? Esto que está acá y sobre L es esta I que acá se pone como minúscula, ¿sí? Por eso no la pone en mayúscula. Es decir, la diferencia entre I grande y y la I así es que justamente una está dividida por el factor trabajo, ¿no? Entonces acá aparece ingreso per cápita, consumo per cápita e inversión per cápita, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, lo que yo hago es dividirlo por población y esa I grande que nosotros vimos en macro se transforma en esa I chiquitas, ¿sí? Que ahí vemos, que es justamente al dividirlo por población, ¿sí? ¿Estamos? Y, bueno, y después introduce otros conceptos, como por ejemplo, bueno, esto es lo que aparece acá al principio, la demanda de bienes se compone por el consumo y la inversión, que se expresan en proporción al factor trabajo, sería dividiéndolo por L, ¿sí? Justamente, y dice que el modelo de Solow supone una fracción fija del ahorro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, justamente esto que ustedes ven acá como consumo, el consumo es igual a 1 menos S del ingreso, ¿sí? Esto que está acá, esta S es la proporción del ahorro, ¿sí? Entonces, ¿cuánto consume esta economía? Bueno, la economía consume lo que resta, de alguna manera sale de esto, ¿no? Yo digo, si la I chiquitita es la suma del consumo más el ahorro es una fracción, ¿sí? Acá aparece como una fracción S, ¿claro? Es como lo que resta de eso que está ahí, ¿sí? Por eso se expresa de esa manera el tema del consumo, ¿sí? Es lo mismo que vimos nosotros, nada más que acá, de alguna manera lo que no hace este modelo es ponerme el consumo autónomo, ¿sí? Eso es lo que hace.
es dejarme como una especie de fracción. Entonces, ¿qué va a decir acá? Bueno, reemplazo por esto sería, bueno, justamente el nivel de consumo, y ahí juega y dice, bueno, justamente nosotros que vimos en una economía cerrada, que el ahorro es igual a inversión, ¿sí? Entonces, bueno, acá aparece justamente este concepto, la inversión, y acá me dice que el ahorro es una fracción del ingreso, y eso es un poco, esto va a jugar con el equilibrio del modelo, ¿sí? Eso sería un poco el equilibrio que vamos a encontrar. El ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Acuérdense en economía cerrada, sin sector público, ¿sí? O sea, esto no es más ni menos que un poco lo que vimos en el principio de la materia, llevado a términos per cápita, es decir, dividiéndolo por el nivel de población, ¿sí? Avanzo un poquito más, fíjense en el slide que viene, acá aparece, no sé por qué está en inglés, pero acá aparece justamente la función de producción, esta línea que está azul, que ustedes ven acá como la línea azul, ¿sí? Esta línea azul no es más ni menos que la función de producto, ¿sí? Donde el producto, lo que hace acá este modelo es lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la función de producción Q? Que era, yo tenía dos factores, el factor capital y el factor trabajo, ¿sí? Como solo, fíjense en qué hizo antes este modelo, dividió todo por L, la función de producción va a ser lo mismo, ¿sí? La función de producción la va a dividir por L, ¿sí? ¿Se entiende? La va a dividir por L. Entonces, fíjense en lo siguiente, si yo divido por L, acá esta Q grande se va a transformar en una Q chiquita, que me va a decir que es el producto por trabajador, ¿sí? Se va a transformar como una Q más chica, piensen que acá, esperen que agrando esto, ¿no? Esto sería una Q grande, ¿sí? Q sobre L se transforma en esta Q chiquita, y que va a estar en función de ¿qué? De K sobre L, que es, vamos a llamarlo K chiquito, y L sobre L, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar 1, ¿sí o no? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo digo, el producto per cápita de la economía, ¿de quién va a depender? Va a depender de K sobre L, ¿no? O sea, del capital por trabajador, del capital per cápita. ¿Por qué? Porque L sobre L es una constante, es un 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces digo, la única variable que depende ahí es justamente es el capital per cápita. ¿Está claro? Entonces, fíjense en que acá, justamente, esto creo que lo sacamos de un libro que estaba bien el gráfico, que estaba bueno, es justamente output per worker sería el producto per cápita, esto sería la I chiquita o también llamámosle la Q chiquitita, ¿sí? Y fíjense que acá aparece capital per worker, que sería qué cosa, sería justamente esta K chiquitita que está acá. ¿Qué es esa K chiquita? Bueno, es justamente el capital por trabajador. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es decir, lo que hizo fue llevarlo a todo, al igual que el principio, lo llevó per cápita, es decir, lo dividió por el nivel de trabajo y de esa manera, ¿sí? De esa manera yo paso a una cuestión per cápita. Claro, entonces aparece la misma función que vimos nosotros en la unidad número 6, donde justamente el producto tiene esta forma. Si acuérdense, nosotros habíamos visto que tiene esta forma. ¿Producto de qué? Producto de que estamos en el corto plazo y acá aparecía la ley de los rendimientos marginales de crecimiento. Claro, entonces acá aparecía justamente esta función de producción, ¿sí? Lo que nosotros vimos no cambió la forma, lo único que cambió acá es un poco lo que tengo en los ejes, ¿no? Es decir, ¿qué tengo en el eje vertical? Tengo el producto per cápita, es decir, lo que produce cada trabajador, y lo que tengo en el eje horizontal, en realidad ahora es el capital per cápita, ¿sí? Entonces, teniendo que este es el producto per cápita, acá este producto per cápita, después acá aparece la inversión y el ahorro, justamente, fíjense, la inversión ¿qué es? Es una fracción en el equilibrio, es una fracción del ahorro, del ingreso, perdón, ¿sí? Y acá también tengan en cuenta que cuando yo hablo de ingreso per cápita, estoy hablando del producto per cápita, ¿no? Entonces, por eso digo, si este es el producto per cápita, y el ahorro, la inversión es una fracción de eso, bueno, la línea roja que ustedes ven ahí es una fracción de lo que está arriba, por eso la línea roja está metida para adentro, ¿está claro? Es decir, esta línea roja que ustedes ven acá, que es la inversión o el ahorro per cápita, bueno, ¿esto qué es? Es una fracción de la de arriba, esto es el ingreso chiquitito, entonces si esto es S por I, bueno, esto es una fracción, ¿claro? Si yo me paro en un punto, ¿sí? Acá que tengo un
fíjense, sería un producto por trabajador, ¿sí? Yo digo, con este nivel de capital por trabajador de K sobre L, obtengo un cierto nivel de producto, ¿sí? Sería acá un I grande dividido L, que sería la I chiquita, o puedo también pensarlo que esto es igual a un Q grande dividido L, que sería una Q chiquita, ¿no? El producto por trabajador. ¿Y cómo lo descompongo? Y bueno, si justamente todo esto es el producto por trabajador, acuérdense que yo tengo una fracción del producto, es el consumo, y otra parte que es la inversión. Por lo tanto, la inversión en el equilibrio es este pedacito, que está acá, está la línea roja, entonces yo digo, bueno, con este nivel de producto hasta acá es el nivel de inversión de esta economía por trabajador, y el resto que va a ser el consumo, ¿sí? ¿Se entiende esto o no? Entonces yo digo, puedo descomponer ese ahí grande como en dos pedacitos. ¿Estamos? Sí, profe. Avanzo un slide más entonces. Entonces ahí aparece la tasa de ahorro, bueno, ahí aparece todo ese juego que les acabo de explicar. ¿Qué viene ahora? Bueno, acá aparece, acá me parece que está algo cortado, ¿no? A ver si yo tengo una diferencia. Un segundo, ¿no? Tengo algo distinto ahí, ¿no? ¿Me está faltando un pedazo? Sí. Ustedes lo tienen bien. En realidad, no, está acá. Ahí está bien. Sí, me prolijo con lo que ustedes tenían. Acá aparece otra cosa, también llamada la evolución de, digamos, acá tiene que ver con una cuestión de qué pasa con el capital, ¿no? Hay un incremento de capital, ¿sí? Que yo lo puedo, digamos, ¿cuánto se incrementa el capital? Esto es muy parecido a lo que nosotros también vimos en la unidad número 1, ¿no? Yo que decía, voy a hacer un paréntesis, ahora vuelvo a aquel modelo. Nosotros teníamos que la inversión bruta de la economía, acá es igual a la inversión neta más la inversión de reposición, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Yo digo, todo lo que invierte la economía tiene dos fines. Uno es la inversión neta de la economía y otro es la inversión de reposición, ¿sí? ¿Qué es la inversión neta? Bueno, la inversión neta era lo que yo destinaba a qué, ¿se acuerdan? Era incrementar el capital de la economía, mientras que la inversión de reposición era lo que yo gastaba, lo que esta economía gasta para mantener el stock de capital de la economía. Y entonces, digo, ¿en qué gasta cuando digo la inversión bruta? ¿Por qué tengo? ¿Por qué es bruta? Porque justamente suma dos componentes. Por un lado, lo que yo destino a incrementar el capital y por otro lado, lo que yo destino a mantenerlo. ¿Sí? ¿Está claro? Por supuesto que yo digo, la inversión neta, que es igual por definición, la inversión neta la puedo sacar por diferencia, es la inversión bruta menos la inversión de reposición. ¿Sí? Esto es la unidad número 1 que nosotros vimos. Es decir, digo, bueno, lo neto que es, bueno, es todo lo bruto menos lo que yo gasté para reponer el capital. ¿Sí? Esto último que ustedes tienen acá, es lo que aparece acá de una manera expresada. Es decir, acá, delta acá, ¿qué es? Es el incremento del capital. Por supuesto que el incremento del capital está trabajado en capital por trabajador, por eso acá aparece una K chiquita, ¿sí? Fíjense en que toma esta misma acá. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es el incremento? ¿Qué es el incremento del capital? Bueno, el incremento del capital por trabajador, ¿qué es? Y es justamente, ¿qué decimos? Es todo lo que se invierte, que sería justamente la inversión de la economía, lo que viene con una I chiquita, la inversión per cápita, menos la depreciación del capital, que acá esta letra delta significa que es un delta de K, es decir, hay una fracción del capital, es lo que justamente es como si fuese la tasa de amortización que ustedes usan en contabilidad. Y bueno, hay una fracción de K que yo tengo que reponer, que es justamente la inversión de reposición. Claro, o sea que en definitiva, lo que yo tengo acá, esta fórmula que aparece acá, es esta fórmula, ¿sí? Nada más que expresada en términos del modelo de Solow. Es decir, hay un delta K chiquito, que es justamente el incremento del capital per cápita, que es igual a la inversión total per cápita menos lo que se gasta en esa depreciación. ¿Sí? ¿Está claro? Y acá vuelvo a poner esto en términos de decir, bueno, justamente que la inversión lo puedo expresar también como
una fracción del producto. Esto es la I chiquita, ¿no? Es una S por I. ¿Está claro? Es volver a escribirlo en función de lo que está allí. ¿Sí? Entonces, este incremento de capital se da de esa manera. ¿Sí? ¿Está claro? Todos estos elementos los voy a necesitar para lo que viene, ¿sí? Por eso estoy repasando un poco esto. Repaso un poco esto, ¿sí? En mi introducción. Y acá aparece una definición que dice, que se llama acá el estado estacionario, ¿sí? Que la voy a saltear, no la voy a reseñar ahora, voy a leerla después. Acá aparece justamente un punto, justamente donde yo tenía recién, de alguna manera, ¿se acuerdan que yo decía? Tenía la línea roja, ¿sí? Que es la inversión per cápita, ¿sí? Acuérdense en esta línea roja, es esta que vimos antes, perdón, es esta que vimos antes, perdón que me quiero ir al anterior, sería esta que está acá, ¿sí? Esto sería la inversión, y acá aparece justamente la tasa de depreciación, ¿sí? Acá aparece, fíjense, que es una recta, dice, bueno, el capital se deprecia una tasa K, ¿sí? Una delta K, ¿sí? Esto, como este delta es una fracción, imagínense, no sé, un 10%, sería 0,10 de K. Entonces, ¿eso cómo lo dibujo? Y bueno, esto se dibuja como una recta, no tengo mucha más opción, digo. Si yo acá tengo, bueno, acá aparece inversión, depreciación, pero acá tengo estos valores. Y acá tengo K, que es justamente K. Yo si tuviera, digo, si K es 0, la depreciación es nula, estaría acá. Y después por cada uno que hago aumenta en 0,10, por lo tanto es una línea recta. Claro, entonces acá aparece la tasa de depreciación, digamos, se dibuja como una recta la depreciación del capital que tiene esta economía. ¿Claro? ¿Y la línea roja qué es? Bueno, la línea roja en definitiva es toda la inversión de la economía. ¿Está claro? Entonces hay como, acá hay dos juegos, ¿no? Yo digo, bueno, tengo una parte, la línea roja me dice todo lo que se invierte en esta economía, la línea esa que aparece con ese color verde me dice que es la tasa de depreciación. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a agrandar un poquito esto, me paro, ¿sí? Me paro en K1, no sé si se logra ver, ¿sí? Si yo me paro en K1, ¿qué significa esto? Si yo me paro en K1, fíjense, me voy para arriba, digo, bueno, con este K1, con este nivel de capital por trabajador, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, justamente me voy acá en la línea, me voy a la línea roja y me dice, bueno, con este nivel de capital per cápita, la economía invierte I1. Sin embargo, ¿cuánto se deprecia el capital? Y el capital se deprecia en ese nivel, en K1 voy por acá, se deprecia este nivel, ¿sí? Se deprecia delta de K1. ¿Está claro? Entonces, en ese nivel, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si yo voy a la fórmula anterior, voy por acá, de alguna manera, lo que estoy viendo es que la inversión, ¿sí? Esperen que la borrar acá un poquito. ¿Qué está pasando acá? Lo que me está diciendo en ese nivel es justamente que la inversión, esta que está acá, es mayor que esta que está acá, de lo que se deprecia el capital. Por lo tanto, delta K, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un número positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a aumentar o va a disminuir el nivel de capital? Digo, si la inversión es más alta que delta K. Aumentar. Va a aumentar, exactamente. Por lo tanto, ¿para dónde se va a mover esto? Justamente se va a mover para la derecha, porque en definitiva cuando yo incremento, tengo un delta K, si se incrementa el nivel de capital, ¿sí? Si delta K es positivo, significa que este K va a aumentar, por eso va a haber un movimiento hacia la derecha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar hasta este K asterisco, donde justamente todo el gasto de capital, ¿a dónde se va a ir? Toda la inversión, en ese punto asterisco. Fíjense en que acá yo me pongo en K asterisco, todo lo que se invierte, ¿a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar a reponer el capital gastado, ¿sí? Entonces yo digo, si yo vuelvo otra vez a esta fórmula, en ese nivel que voy a encontrar, estos dos conceptos, ¿cómo son? Esta I y esto que está acá, la depreciación, son iguales. Por lo tanto, si son iguales, delta acá, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar igual a 0. Por lo tanto, ahí va a aumentar el capital por trabajador. La respuesta es que no, se va a quedar ahí donde está. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, por eso acá, cuando yo llego acá asterisco,
van a ver que no vamos a ir para ningún lado, nos vamos a quedar ahí justamente, ¿no? Es justamente un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo estoy en K2? Si yo estoy en K2, ¿qué es lo que veo acá? Fíjense, en K2 voy para arriba, me dice, mira, en ese nivel la depreciación del capital es esto y lo que invierte la economía es esto, es más bajo, ¿sí o no? Fíjense, yo digo, se deprecia el capital, esta depreciación, y esto es lo que invierte la economía, ¿sí? O sea, si yo tengo delta K, voy a escribir acá si no voy vuelo entre la fórmula, es igual a lo que se invierte menos lo que se deprecia, en K2, ¿qué pasa? Y bueno, justamente lo que se deprecia es mayor a lo que se invierte en la economía. Entonces, ¿este resultado cómo va a quedar? Y bueno, ese resultado me va a quedar negativo. O sea, que significa que delta K, ¿qué va a hacer? Y va a caer. Claro, entonces por eso, fíjense que cuando yo estoy en K2, ¿qué significa? Si invierte menos de lo que se deprecia el capital, eso va a haber una baja en el capital per cápita. Y en este caso, el delta K va a ser negativo, o sea que va a haber menos capital por trabajador. Por eso fíjense hacia dónde tiende esto. Y bueno, esto tiende hacia esta igualdad, hasta acá asterisco. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si yo estoy atrás de K asterisco, o sea, estoy en el punto K1, lo que me dice el modelo es, bueno, vas a incrementar el capital por trabajador. ¿Por qué? Porque, bueno, estás invirtiendo más de lo que se deprecia el capital. Entonces, de alguna manera vas a aumentar el capital que tiene por cada trabajador. Si estás del otro lado, te va a pasar lo contrario. Es decir, como tenés una tasa de depreciación más alta de lo que estás invirtiendo, el nivel de capital por trabajador se te va a caer. ¿Y a dónde vas a llegar? A ese punto K asterisco, ¿sí? A ese punto K asterisco. Y ese punto K asterisco, para nosotros, se conoce como el estado estacionario. ¿Sí? Es un estado donde no se da ni aumento ni disminución del capital, ¿sí? Cuando se da un aumento del capital, que sería cuando yo estoy en K1, ¿sí? Cuando yo estoy en capital, digamos, va a haber un pico, perdón, me fui para el otro lado. Cuando yo estoy acá, digamos, fíjense en que acá aumenta el capital, ¿sí? Se conoce eso como un, perdón, acá está escrito acá el costadito, es una profundización de capital. Es decir, cuando yo estoy en K1, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Bueno, el modelo me va a llevar a moverme a la derecha. Me va a decir, mira, si vos estás en K1, lo que me dice el modelo es, vas a aumentar el nivel de capital. Por lo tanto, estás profundizando el capital. Es decir, le vas a dar más capital por trabajador. ¿Sí? Cada trabajador va a tener una dotación más alta de capital. ¿Sí? En cambio, si estás en K2, lo que se va a dar es que no vas a poder sostener ese nivel de capital y el capital por trabajador se te va a ir disminuyendo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que aparece? Ahí aparece justamente una destrucción de capital. O sea, nosotros llamamos que si estoy en K1, lo que va a haber es un proceso de aumentar el capital por trabajador, o sea que vamos a estar en un contexto de profundización de capital, y si yo estoy en K2, lo que va a haber es una disminución del capital por trabajador, o sea, lo que va a haber es una destrucción de capital, ¿sí? Cuando estoy en K asterisco, como no se va a mover, no se va ni a aumentar ni a disminuir el nivel de capital, se dice que nosotros estamos ahí en nosotros llamamos un estado estacionario, ¿sí? Es donde la economía converge, ¿no? Converge a ese punto, ¿sí? Es un punto en el cual la economía está como de alguna manera estacionaria, ¿no? ¿Significa que no crece la economía? No, no significa que no crece, sino que crece a una tasa constante. Significa como que llegó a una tasa de crecimiento estable, ¿sí? ¿Está claro? Fíjense, ese asterisco se define como está ahí, ¿no? Es una situación en que todos los mercados están en completo equilibrio y hay pleno empleo, sin que existan factores de ningún tipo que afecten dicho equilibrio, ¿sí? Es como un estado estacionario, ¿sí? De hecho, por eso se llama estacionario, ¿no? Fíjense en que, bueno, es lo que dice ahí, ¿no? Los flujos de ingresos tienden a repetirse indefinidamente y no existen motivos para que los diferentes agentes económicos deseen modificar su patrimonio real o financiero o la composición de dicho patrimonio. ¿Sí? De alguna manera es como un estado ideal donde está la economía, ¿no? Un estado estacionario, ¿sí? Un estado donde no va a pasar nada, ¿sí? Bien, hasta acá es un poco la introducción del modelo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es decir, bueno, ¿y dónde está el factor de crecimiento? ¿No? Porque, digamos, este modelo yo estoy en crecimiento económico. Entonces, bueno, ¿qué me dice Solow
esto es la presentación del modelo que me dice Solow con respecto a cómo crecen las economías o a qué se debe el crecimiento económico, ¿sí? Por eso acá lo que vamos a hacer nosotros es jugar qué pasaría si eh, agregamos alguna cuestión o algún ejemplo, alguna visión o algún cambio en algo que se da en el modelo, ¿sí? Lo primero que hace, que de hecho lo hacen todos los libros, es justamente incrementar la tasa de ahorro. Vieron que muchas veces uno dice, bueno, incrementemos la tasa de ahorro de la economía. De hecho, muchas veces si uno escucha, muchos economistas van a decir, bueno, ahí los niveles de ahorro de esta economía son bajos, son malos para la inversión. Entonces, una de las cosas que tenemos que propiciar para que la economía crezca es la inversión, es el ahorro, ¿no? Aumentar la tasa de ahorro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es justamente qué pasaría si yo elevo la tasa de ahorro en un modelo como este, en un modelo de Solow. ¿Qué me dice el modelo de Solow? ¿Sí? Fíjense, tal cual como lo ven ahí, cuando yo aumento la tasa de ahorro, ¿sí? Es decir, lo que estoy pasando acá es que estoy aumentando de alguna manera la S, que yo le decía antes, es como que pasa de un S1, bien, acá lo aparece, ¿no? Un S1 a un S2. Entonces yo digo, bueno, aumenta ahí S, paso de S1 a un S2. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente los niveles de inversión van a aumentar, perdón, la función roja que vimos antes, ¿sí? Acuérdense, si yo me voy un poquito para atrás, esta función que es la inversión o el ahorro, que da lo mismo en el equilibrio, si yo acá lo que digo es la S es más grande, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, esta función, esta línea roja, ¿se va a mover para dónde? Se va a mover para arriba. Eso es un poco lo que va a pasar, ¿se entiende? O sea, la línea esta roja, si la S aumenta, se va para acá arriba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Veamos acá. Cuando eso ocurre, cuando aumenta la tasa de ahorro, lo que vamos a ver es, acá, lo que vamos a ver es que la línea roja se va para arriba, en este caso, la línea roja original era que acá aparece más clarito y se va para arriba. Fíjense en qué es lo que hace acá. Bueno, justamente, piensen ustedes lo siguiente, que esta línea, yo estaba acá en K1 asterisco, estaba en este estado estacionario, SS, estado estacionario. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, si esta línea, no, imagínense que esta línea no exista, la línea esa roja más clarita, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, ahora, en este contexto, ¿qué es lo que va a darse? Bueno, justamente, yo estoy en K1, fíjense, en K1, ¿cuánto se invierte en la economía? Y bueno, la economía, me voy para acá arriba, la economía invierte este nivel, ¿sí? Me lo dice acá, este punto. Sin embargo, ¿cuánto ahorra la economía? La economía, perdón, ¿cuánto ahorra la economía? Perdón. ¿Cuánto invierte la economía? Invierte este punto que está acá arriba, ¿no? Sería, me voy para acá, este nivel de inversión, ¿sí? Esto es lo que invierte. ¿Estamos? ¿Y cuánto se deprecia el capital? Y la depreciación del capital está en esta línea recta, claro, entonces, en ese nivel, la depreciación del capital, delta de K1 asterisco, está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, se está invirtiendo. Si yo recuerdo la fórmula, delta K igual a la inversión menos la depreciación del capital, en este contexto, ¿qué se va a dar? Y bueno, se va a dar que la I es más grande que esto que está acá, que el nivel de depreciación, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y bueno, se va a dar, este delta K va a ser mayor. Se va a dar, ¿qué cosa? Se va a dar un movimiento hacia la derecha. Por eso, si esta línea perdón, roja más clarito dejó de existir, lo que va a pasar es un aumento o una profundización del capital, lo vimos antes, ¿sí? Entonces es como si yo estuviese en este punto, ¿no? Es decir, que estaría como en el punto K1 y voy para acá, ¿está claro? Entonces, ¿qué es lo que dice acá el modelo? Me dice, lo que va a pasar es que vas a aumentar, ¿sí? El nivel de capital por trabajador. O sea, la economía que va a hacer no va a tener K1 asterisco de capital por trabajador, sino que lo que vamos a pasar es movernos a K2 asterisco, que va a ser el nuevo estado estacionario de esta economía, ¿no? El estado estacionario primo. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Bueno, lo que se va a dar es justamente, hay que incrementar el capital por trabajador, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con este contexto? En general, lo que se va a pasar
es que cuando yo me muevo de K1 asterisco, K2 asterisco, cuando se da un incremento en este stock de capital, piensen ustedes que yo tengo que dotar a la gente de ¿qué? Tengo que dotar a la gente de más capital, más trabajador, ¿sí? Más por trabajador, ¿sí? Tengo que darle eh, más bienes, por más capital a cada trabajador con el cual trabaja, ¿está claro? Entonces, ¿la economía qué va a hacer? Bueno, la economía, hasta que llegue a K2 asterisco, lo que va a tener que hacer es producir más, ¿se entiende? Va a tener que producir más, porque tengo que dotar a toda esa gente de ese capital nuevo, más capital. Entonces, de alguna manera, lo que yo voy a ver es que mientras yo pase de K1 a K2, la tasa a la cual crece la economía va a ser más alta. ¿Por qué? Porque yo tengo que dotar a la gente de más capital, ¿sí? Ahora, cuando yo llegue a K2 asterisco, ¿a qué tasa va a crecer la economía? Y bueno, va a crecer a la misma tasa. Cuando yo llego al estado estacionario, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese estado estacionario? Que es un estado de quietud, de alguna manera, estacionario. Y bueno, lo único que tengo que hacer la economía todos los años es reponer el capital gastado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tengo que hacer más nada, ¿sí? Tengo que reponer el capital gastado. Por lo tanto, en el estado estacionario, cuando llego otra vez, voy a volver a crecer en la misma tasa que crecía antes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, vamos a crecer a una misma tasa que a la misma de antes, ¿sí? Entonces, no sé si me siguieron, pero yo digo, yo cuando estaba en K1, piensa en lo siguiente, ¿no? Pensaba cuando estaba en K1 asterisco, que yo estaba en el estado estacionario original, la tasa a la cual crece esa economía, cuando yo llego ahí, es esta. ¿Cuál es la tasa de crecimiento que vemos acá? Y la tasa que tengo acá en este punto original es la tasa a la cual se deprecia el capital, ¿sí? Que en definitiva, ¿cuál es la tasa? Esa tasa, ese símbolo que vimos, ese delta que vimos así, ¿no? Yo digo, bueno, si todos los años el capital se deprecia a un 10%, la tasa de crecimiento per cápita va a ser eso. ¿Y qué tengo que hacer todos los años? Bueno, reponer el capital gastado, ¿sí? Cuando esto se rompe y tengo que irme a K2 asterisco, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, justamente es en esa transición de K1 a K2, la economía tiene que dotar a más capital, ¿sí? A la población. Por lo tanto, tienen que crecer mucho más, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo medio pago, pero para que no lo entiendan. Si yo acá digo, por trabajador, cada trabajador, nosotros pensemos que somos mineros, no sé, tenemos un pico, ¿sí? Y un casco para trabajar, ¿sí? Ese es el nivel de capital por trabajador. Cada trabajador tiene un pico y un casco, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la economía todos los años cuando alcanzó el estado estacionario? Y bueno, reponer los picos que se rompen y los cascos que tienen cada trabajador que se van rompiendo. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo paso un proceso de profundización de capital, ¿qué significa? Que le voy a dar más capital a cada trabajador, o sea que tengo el pico, el casco, y ahora le voy a dar a cada uno, no sé, un par de botas, ¿sí? ¿Qué pasa? Las botas no las tenía antes. ¿Qué tengo que hacer? Toda esta economía tiene que producir y dotar a cada trabajador de esas botas. ¿Está claro? Entonces, en ese periodo de transición de K1 a K asterisco K2, la economía crece a una tasa más alta, ¿sí? Porque tiene que reponer los picos y los cascos que se rompían, como tradicionalmente lo hacía, más dotar al capital de nuevas botas. ¿Está claro? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es decir, hay un periodo como de transición donde yo tengo que producir las botas que antes no lo ponía y tengo que obviamente reponer el pico y el casco que tenía cada trabajador para trabajar. Ahora, cuando yo alcancé otra vez el estado estacionario, acá en K2 asterisco, el nuevo estado estacionario, la tasa de depreciación de todo esto, ¿qué es? Y es justamente el capital que tengo que reponer todos los años. O sea, ¿cuánto repongo el capital todos los años? Y a la misma tasa que reponía antes. ¿Está claro? Ese mismo 10%. Entonces, es por eso, y acá en este slide dice, uy, ya, me fui muy chiquito, este slide que dice que en el corto plazo se eleva la tasa de crecimiento de la producción, pero que esto no lo afecta en el largo plazo. Cuando yo estoy en el largo plazo, termino creciendo otra vez a ese 10%. Por lo tanto, ¿es un factor de crecimiento económico para este modelo? La respuesta es que no.
por este modelo, la tasa de ahorro es un incremento temporal del crecimiento, es decir, hasta que yo doto a toda la gente de capital. Cuando yo llegué a ese nivel de K asterisco nuevo, cada 2 asterisco, crezco a la misma tasa que antes. Claro, entonces, si yo tuviera que responder este modelo diciendo, si a mí me llegan a preguntar, ¿no? En este modelo me dicen, bueno, ¿qué dice el modelo de Solow con respecto a incrementar o qué opina el modelo de Solow con respecto a incrementar la tasa de ahorro? En realidad no es un factor de crecimiento para estos modelos. Y bueno, transitoriamente, cuando yo me muevo de K1 a K2, puede darse un prohibido de eso, pero no en el largo plazo. En el largo plazo crecemos a la tasa que crecíamos antes, que es ese 0,10. Claro, si no es un verdadero factor de crecimiento. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Entonces, de alguna manera, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy desechando esta cuestión de que la tasa de ahorro, y la verdad es que no, la tasa de ahorro no es para este modelo un factor esencial de crecimiento, ¿sí? Entonces, probemos otra cosa. Bueno, pensemos en la población, ¿sí? ¿Qué pasa si se incrementa la población? La población, acá aparece, fíjense en que la población aparece rompiéndome un poco acá el capital de la economía, ¿sí? Nosotros habíamos dicho antes que el capital de la economía se deprecia, ¿no? A una tasa delta K, pero además, algo que no incorporamos antes y lo voy a incorporar ahora, es que además de la depreciación del capital, todos los años se incrementa la población. Por lo tanto, si yo me voy a este ejemplo que está acá, yo diría, bueno, todos los años, no solamente lo que yo tengo que hacer es reponer el pico y el casco que se rompe, ¿sí? O sea, hacer la inversión de reposición, sino que tengo que hacer en definitiva todos los años. Y bueno, darle el pico y el casco por primera vez a los que ingresan al mercado laboral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, en realidad yo cuando hice esta parte no habíamos agregado el tema de la población hasta ahora. ¿Por qué? Porque bueno, no lo necesitaba y ahora sí lo necesito, ¿sí? Pero bueno, ustedes entiendan que cuando estoy todos los años, ¿qué es lo que tiene que hacer la economía? Bueno, si la población crece a una X tasa, yo además de reponer los picos y los cascos que se rompen todos los años, lo que tengo que hacer que es, y bueno, darle el pico y el casco a los primeros que ingresan a esa vez al mercado laboral, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, tengo que tener en cuenta el factor poblacional. Por eso acá, el modelo que me va a decir, bueno, hay una parte que se destina a lo que es reponer el capital y hay una parte que se destina a, esta N es la tasa a la cual crece la población. Entonces yo tengo que también dotar a la gente de capital nuevo, pero no es porque se está profundizando el capital, no es que yo estoy dando más capital, sino que estoy dando el mismo capital que tenían todos los anteriores a la población que se incorpore. ¿Claro? Entonces, acá si yo saco un factor común, muy simple, acá tanto como este delta como este n son tasas de crecimiento, acá me va a quedar que yo tengo un delta más una n por acá. Entonces, la línea azul que nosotros veíamos antes, uno podría modificar, esperen que voy por acá. Está la línea azul. Acá, esta línea azul, además de la depreciación, tiene también sumado ahora un n por el acá, ¿sí? ¿Se entiende? Pero son tasas, entonces no afecta, sigue creciendo, digo. Si todos los años, acá yo decía, el capital se deprecia un 10% y todos los años la población crece un 2%, o sea que yo tengo en definitiva, ¿qué cosa? Si hago esa cuenta, voy por acá, si no me arracho de tanto, y acá, si yo digo, todos los años el capital se deprecia un 10%, y la población crece un 2%, en definitiva, acá en 0,2, perdón. ¿Cuándo tengo que poner de capital nuevo? Y en realidad yo tengo que dar 0,12 por el capital, ¿sí? 10 que está destinado a ¿qué? 0,10. Y bueno, a reponer los picos y las palas, los picos y el casco que se estaban rompiendo, ¿no? Y ese 0,2 ¿a qué se da? Y bueno, tengo que dar picos y palas al todo el mundo. Claro, entonces, bueno, esa línea azul se transforma en eso, 0,12 de K. Como verán,
es una línea recta también, ¿no? Cambió, sigue siendo una línea recta, ¿está claro? Entonces, lo que vemos acá es que esta línea azul se mantiene. Antes tenía una pendiente de 0,10, ahora tiene una pendiente para el tema de la población de 0,2, ¿sí? No hay mucho cambio, ¿estamos? Entonces, eso sería la tasa a la cual crece el capital, ¿estamos? Y, o sea, tengo en cuenta la depreciación más la tasa de la población, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende cómo incorporé la N, ¿no? La tasa de población, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer ahora, ¿qué es incrementar la tasa. Imaginemos que por X motivo, no sé, un plan de natalidad, que por ahí podría ser en algunos países que tienen tasa de natalidad baja, y demás, no sé, si hay un plan de gobierno y decimos, bueno, ahora la población no crece a un 2%, crece a un 3%. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, la pendiente de esto no va a ser 0,12, sino que ahora va a ser de 0,13. Como verán, la pendiente de esa recta se empina, ¿sí? Se empina. Si este era mi estado estacionario original, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, esto se va a romper. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, fíjense, yo digo, en K1, asterisco, puedo meter ahí, en K1 asterisco, ¿cuánto se invierte ahora? Bueno, se invierte acá, a este nivel. Sin embargo, ¿cuánto se deprecia el capital? Y se deprecia más lo que hay que dotar de población. Y está más arriba. ¿Se entiende? Con el nuevo. Voy a borrar el estado estacionario viejo. Digo, imagínense que ahora yo estoy en la línea azul nueva y esta línea roja que quedó igual. Entonces, ¿qué veo acá? Y bueno, en realidad digo, esto es el nivel que se ahorra, SDI, claro, y esto es lo que se deprecia del capital. Claro, entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo digo, ahora tengo delta K, es la inversión, que la inversión es esto, ¿no? Y ahora tengo acá menos, cuidado que ahora tengo que restar todo, ¿no? Tengo en definitiva S delta más la N por el K. Como esto ahora, ¿qué pasó? Está más arriba, ¿sí? Significa que esto que está acá es más alto que la I. Consecuentemente, delta K, ¿qué va a ser? Y delta K me va a quedar negativo esto que está acá. ¿Se entiende? Es decir, no me va a alcanzar. Esto es la I y esto es esto que está acá, todo esto de que se deprecia. Perdón, lo que tengo que reponer, ¿no? Reponer en términos del capital que se desgasta y la población que ingresa. Por lo tanto, ¿me va a alcanzar para mantener ese nivel de capital? Y la respuesta es que no. Lo que va a pasar es justamente que no alcanza ese, de alguna manera, como recién decía, ese delta K, ¿sí? Que está acá, va a ser negativo, y consecuentemente, como ese delta K va a ser negativo, el capital por trabajador se va a tener que reducir. Entonces, por eso fíjense en que se va a correr hacia la izquierda y hay una menor cantidad de capital por trabajador. Es decir, ¿qué significa? Que lo que invierte la economía no alcanza para mantener, para dotar a todo el mundo de ¿qué? De este pico y este casco, de reponerle lo que se gasta y de dotar a la gente con lo que tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, claramente lo que va a pasar es que no vamos a tener pico y casco para todo el mundo, sino que cuando se rompa no lo vamos a poder dotar, y cuando alguien ingrese al mercado laboral no vamos a poder no le vamos a poder dar el pico y el casco. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, claramente va a haber menos picos y cascos, ¿no? Claramente va a ser eso. Entonces, en definitiva, vamos a pasar a un nivel de capital por trabajador más chiquito, un nivel de capital por trabajador más chiquito, ¿está claro? Consecuentemente, ¿es esto un factor de crecimiento? Uno podría decir, bueno, no sé, llegada de inmigrantes y demás. ¿Es un verdadero factor de crecimiento si la tasa a la cual crece la población es más alta? La verdad que el modelo me va a decir, no, tampoco, ¿sí? Entonces, digo, el modelo descarta por hasta ahora decir, bueno, el incremento de la tasa de ahorro me va a decir que no, o por lo menos es transitorio. En el caso de incrementar la tasa a la cual crece la población, me va a decir tampoco que no. Por lo tanto, ¿cuál es el factor de crecimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el factor, el verdadero factor? Y si ustedes me prestaban atención al principio, esto es un modelo que es un modelo que es exógeno, ¿sí? Es un modelo de crecimiento exógeno. ¿Qué es lo que me va a decir el modelo de crecimiento exógeno? Me va a decir, el factor viene de afuera del modelo, no lo tenés ahí. ¿Dónde está? Bueno, justamente para este modelo, el factor de crecimiento económico es la tecnología, ¿sí? Es la tecnología. Solo lo que me va a decir, mira, este modelo, ¿sí?
No sé por qué, ahí estamos. Este modelo lo que me va a decir es, mira, lo que se te va a pasar es que justamente es algo que está vinculado afuera del modelo, no está dentro del modelo, y eso se denomina la tecnología, ¿sí? Es algo que no lo puedes cuantificar el modelo. Sería de alguna manera, desde el punto de vista de la función de producción, es como decir, bueno, en el modelo de Solow aparece, acuérdense, en un nivel de, acá nosotros habíamos puesto Q, o también podríamos la I chiquita, acá el K chiquitito. Me dice Solow, mira, lo que tiene, esta es la función de producción chiquitita, lo que va a decir es, para que sea un factor de crecimiento, lo que tiene que pasar es que este Q se vaya para arriba. Q', ¿sí? ¿Es el capital, es el trabajador? No, digamos, es algo que está por fuera del modelo, es decir, perdón, está por fuera del modelo, ¿sí? Y que en el caso de Solow lo asocia a la tecnología. Es decir, bueno, lo verdadero crecimiento de la economía es justamente, está dado por fuera y es el cambio tecnológico, ¿sí? De hecho, esa diferencia, cuando yo hago la diferencia entre los distintos, digo, bueno, ¿qué es lo que divide o la diferencia entre Q y Q'? Es decir, bueno, es justamente esta diferencia que está acá, que yo estoy tratando de pintar en amarillo, esa diferencia entre las dos curvas es lo que justamente se conoce en la economía como el residuo de Solow, ¿sí? Es el residuo de Solow. Es decir, la diferencia, ¿sí?, se da en esto del residuo de Solow, ¿sí? ¿Por qué también se llama residuo? En realidad, acá voy a pasar en el próximo slide, que esto tiene que ver, esto no es para que ustedes lo estudien, pero es para mostrarles un poco cómo se trabaja en la economía, ¿no? Fíjense en acá aparece un poco para que ustedes entiendan por qué es también un residuo. Fíjense, acá aparece el producto de la economía y acá aparece la función, esta es la función de producción que nosotros vimos, ¿no? Y aparece la tecnología como exógena y acá aparece que dice la función está en función del capital y del trabajo, ¿sí? La gente que hace cuentas nacionales, la gente que está en este tema, de alguna manera descompone este incremento en eso, ¿sí? Esto piensen lo que está, esto que queda acá al final, olvídense de la fórmula, ¿no? Esto lo que está diciendo es, esto de alguna manera es el crecimiento del producto, el crecimiento de I, esto es el incremento porcentual de I, acá me dice el incremento porcentual de K, y esto es el incremento porcentual de L, y acá es el incremento de la tecnología, ¿no? El incremento de la A, ¿sí? ¿Está claro? Es decir, yo puedo descomponer, por ejemplo, el producto de la economía y decir, bueno, una parte se le atribuye al incremento del capital, otra parte se le atribuye el incremento del trabajo, y otra parte es algo que es la tecnología, ¿claro? ¿Cómo la gente que hace crecimiento que puede medir? Y el producto lo puede medir, lo tiene. Esto el capital lo puede medir, lo tiene. Y lo tiene. Bueno, entonces esto es muy complicado, pero es posible, ¿eh? Y el incremento de L también lo tiene, ¿claro? Entonces, si yo digo acá, la diferencia, ¿a quién se le atribuyo? Digo, si el producto de la economía, imagínense, creció un 5%, ¿está claro? 2 se la puedo atribuir al capital, 1 se lo atribuyo al trabajo, ¿sí? ¿Qué me queda acá sumar? Y me queda sumar un factor que lo saco por ¿cómo? Lo saco por una diferencia. Yo hago 5 menos 2 menos 1, me va a quedar otra vez, me va a quedar un 2%, ¿sí? Esto que está acá lo saco por diferencia, ¿está claro? Por eso es que nosotros hablamos del residuo de Solow, ¿sí? Porque lo saco por diferencia, ¿sí? Y en la gente que hace justamente, ¿sí? La gente que hace justamente cuentas nacionales saca ese valor por diferencia. Y eso es justamente el residuo de Solow, que se conoce también en la literatura económica como productividad total de los factores. Es decir, es algo que nosotros no podemos explicar, ¿sí? Y que está considerado como el residuo de Solow. Y fíjense que ahí, en ese residuo de Solow, que yo les dije la tecnología, aparece un montón de esas cosas que tienen que ver con mejoras en la tecnología, mejoras en innovación, cosas que no podemos cuantificar, como por ejemplo el nivel de educación, ¿sí? O por lo menos muy difícil de medir, o acá es incremento de trabajo, incremento de L, nivel de conocimiento especializado, la salud de los trabajadores también, la movilidad de los insumos en los sectores de alta productividad, es decir,
mandar, digo, hay a veces cambios en la función de producción. O sea que todo esto que está acá, de alguna manera, que yo lo pongo como el recibo de sol, la tecnología, fíjense que se puede abrir en todo esto, ¿no? Entonces la gente que hace crecimiento económico dice, bueno, hay cosas que no la podemos contabilizar. ¿Y dónde la vamos a meter? La vamos a meter ahí como el residuo de solo, ¿sí? Mejora de tecnología, avances en información, niveles de educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. ¿Entendió? Bien. ¿Les parece que vayamos un poco a la práctica de esto? No sé si hicieron práctica No, de crecimiento no. ¿Y inflación hicieron? Lo que era práctica de inflación, acordate que mucho ejercicio lo habíamos hecho en la unidad 1. Ah, lo vi. Ajá. Y comentamos, hicimos un par de los que quedaban. Sí, bueno, está. Bueno. Vamos a ver algunos gracias. Vamos a ver algunos acá realmente voy a ir a la práctica. Creo que no estoy compartiendo, ¿cierto? No. Vamos a la práctica. Vamos a ver algunos ejercicios de la práctica, así de alguna manera cerramos este punto. Donde, bueno, justamente todo esto lo vieron, ¿cierto? Entonces todo esto... Sí. Bien, no sé por qué tengo todo escrito acá mi práctica. Evidentemente lo estuve trabajando. Bien. 14, Sí, creo. Acá, el 14, muy bien, exactamente. Bueno, acá justamente el 14 en adelante. Bueno, tengo algunas cosas hechas, me parece. Bueno, no importa. Del 14 en adelante aparece el tema estamos en la última unidad, la unidad número 8, donde habla justamente del crecimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá aparece, lo primero dice, un economista reconocido expresó la siguiente relación con el ahorro en América Latina. Dice, resulta preocupante para el crecimiento de América Latina la baja tasa de ahorro, ¿sí? ¿Tiene razón el economista de preocuparse por las bajas tasas de ahorro en la región? Responda por un lado en base al modelo simple de determinación del ingreso y por otro en base al modelo de crecimiento neoclásico de Solow, ¿sí? Bueno, esto un poco lo podemos resolver, un poco, vayamos al de modelo de Solow, que es lo que tenemos más fresco ahora, después repaso el modelo de simple determinación del ingreso. ¿Qué es lo que pasa acá? El modelo de Solow. ¿Hay que preocuparse por las bajas tasas de ahorro? ¿Qué me responderían del modelo de Solow? El silencio. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué dije hace un ratito? ¿Qué vimos nosotros? Yo acá, ¿cómo justificaría esto? Digo, bueno, ¿qué es lo que podría hacer? Si la tasa de ahorro es baja, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me dice el modelo si yo aumento la tasa de ahorro? ¿Qué pasaba? Era un fundamento si yo aumentaba la S chiquitita, ¿qué pasaba ahí? ¿Era un factor de crecimiento para el modelo de Solow? ¿Estoy conectado o no? Patricio, ¿estoy? Estás. Estoy, perfecto. Pensé que me había ido, se me cortó internet y no me di cuenta. Vieron que a veces tarda un ratito para darse cuenta que uno se quedó sin internet. Bien, ahí dice Martina que no es un factor. Exactamente, no es un factor de crecimiento. Era justamente la distinción entre el corto y largo plazo, ¿no? ¿Qué decía el modelo de Solow? Bueno, en el corto plazo sí hay que darse un factor acuérdense, yo tenía 2 factores productivos y tenía que aumentarlo a 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo decía, bueno, tengo el pico
y tengo el casco y ahora lo que tengo que hacer es dotar a la gente de unas botas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, claramente eso va a generar un aumento un aumento en el transitorio, digamos, en el corto plazo, pero en el largo plazo, ¿cuándo termina creciendo la economía? Bueno, termina creciendo a la misma tasa que crecía antes, claro, por lo tanto, no es un verdadero factor de crecimiento económico. O sea, para el modelo ese, bueno, hay que justificarlo, ¿no? En el caso de un examen, por ahí les pueden preguntar algo más, no es un factor de crecimiento, es solamente algo que se da en el corto plazo y no en el largo plazo, o sea, no es un factor de crecimiento. Y con respecto al modelo simple de determinación del ingreso, no sé si se acuerdan, pero ahí hay que repasar un punto que era la paradoja de la frugalidad, ¿sí? No sé si se acuerdan, eso lo vimos hace mucho, que en el modelo lo que me decía es, si yo termino aumentando la tasa de ahorro con el modelo simple de la determinación del ingreso, no terminaba aumentando el producto y no terminaba ahorrando más en la economía. Por lo tanto, acá lo que se daba, acá para esto hay que repasar, ¿sí? Con ese punto, paradoja de la frugalidad, o paradoja del ahorro, ¿sí? O paradoja, ¿no?, de la frugalidad, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Qué me decía ese modelo? Me decía, bueno, si aumentás la S en el modelo de Solow, ¿sí? Perdón, el modelo simple de determinación del ingreso en la unidad número 2, claramente lo que se va a pasar ahí es que a mayor tasa de ahorro, a medida que aumenta la propensión marginal a ahorrar, la economía termina no ahorrando más, sino que ahorraba lo mismo que antes, por lo tanto hay que despreocuparse de la baja tasa de ahorro. O sea que desde el punto de vista de estos dos modelos, van a decir, no tiene sentido aumentar la baja, no es el problema la baja tasa de ahorro, ¿sí? Ahí no pasa el crecimiento, ¿está claro? ¿Entiende lo que de alguna manera sinteticé? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Avanzo entonces. ¿Qué dice el ejercicio 15? Acá aparecen, dice, dado los siguientes datos correspondientes a indicadores económicos de dos países distintos para el año 2015, en base a los mismos explique cuál de ellos posee mejores condiciones económicas. ¿Sí? Acá no lo dice, más es lo que ustedes tienen, ¿no? Yo tengo un país A y un país B, y tengo justamente estos datos del país A y del país B, ¿no? Yo acá no lo dije, pero cuando uno tiene que medir crecimiento económico, lo voy a decir ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Digamos, yo había mencionado que el crecimiento económico, por definición, ¿qué es? Por definición es el aumento de ¿qué? Del PBI potencial, ¿sí? Ahora, una manera de medir el PBI potencial o un indicador que se utiliza mucho para medir eso es justamente lo que nosotros llamamos, no llamamos, pero digamos, es común, es poner o medirlo en función de, perdón, ¿sí acá? Medir el crecimiento a través del incremento, ¿sí? Lo voy a escribir por acá, del PBI real per cápita. O sea, yo podría medir el crecimiento económico de una manera mucho más simple, que es a través del PBI real per cápita, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a medir el crecimiento indirectamente, no voy a medirlo a través del producto potencial, sino que voy a medir al PBI real per cápita, ¿sí? ¿Por qué PBI real? PBI real hace referencia a que estoy hablando de, ¿por qué en real y no nominal? Está muy callado, ¿y qué les pasa? Fin de cuatrimestre, entonces hay que ponerse a estudiar, ¿no? Bueno, ¿rendís de cuatrimestre o no? Ahora el turno de agosto, julio-agosto, digamos. Qué pelota que me dan. ¿Qué es el PBI real per cápita? ¿Por qué PBI real per cápita? Acá hago referencia con PBI real. PBI real porque a mí me interesa medirlo en términos de bienes y servicios. O sea, no me interesa el PBI nominal, ¿sí? Yo voy a elegir el PBI real, ¿sí? Porque justamente el PBI real es cantidad de bienes por ahí, ¿sí? Es lo que necesito. Yo quiero que cuando
midiendo el bienestar de una población en términos económicos, estoy diciendo, bueno, quiero que haya más bienes, ¿sí? ¿Y por qué per cápita? Y bueno, justamente porque yo necesito sacar el PBI real per cápita, o sea, me interesa la cantidad de población, porque yo digo, si hay más bienes, pero también hay más bocas por alimentar, más población, más cápitas y más cabezas, claramente en términos de habitantes hay menos bienes por habitante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en definitiva, lo que nos interesa a nosotros es que una manera de medir el crecimiento es que haya más bienes y servicios por habitante. Claro, con ese concepto, yo lo que tengo que, con esos datos que tengo del país A y del país B, yo lo que tengo que hacer es calcular de alguna manera el PBI real per cápita, y voy a decir, bueno, el que tiene el PBI real per cápita más alto, puedo decir que desde el punto de vista económico es el que mejor está, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen ahí el PBI corriente. ¿Cómo hago el PBI real per cápita? ¿Cómo hago eso? PBI real, vamos por parte, como dijo Jack. PBI real, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? PBI nominal por deflactor por 100. Exactamente. Bien, exactamente. O sea, el PBI real, o también llamado O a precios constantes, es igual a eso, ¿no? Es decir, es el PBI nominal dividido, justamente como dijo el compañero, el deflactor, ¿sí? Sería un índice de precios por 100, ¿sí? En este caso, ¿cómo sería? El PBI, vamos a ponerlo acá igual, PBI nominal está ahí, sería 280.000, ese sería el PBI nominal, o también a precios corrientes de lo mismo, dividido, perdón, el deflactor, en ese caso tengo el deflactor implícito del PBI, y lo que sí después hay que multiplicarlo por los 100, ¿sí? Entonces ahí me va a dar el PBI real, ¿sí? No sé cuánto tiene acá. 175.000. 175.000. Por lo menos me dio así. Bien. A usted le dio así, perfecto, me quedo con usted. ¿Qué dice acá? PBI real, pero después necesito sacarlo que ahí ya tengo el PBI real, pero a mí me pide acá el indicador, ¿cuál es? Es el PBI real per cápita, ¿sí? El PBI real per cápita, ¿cómo sería? Bueno, justamente, ¿no? Es el PBI real, acá, dividido la población. O sea, lo quiero llevar por cabeza, ¿no? PBI real dividido la población. Población. En este caso, ¿qué me da? Bueno, voy a usar los 175.000 dividido la población. ¿Cuál es la población que tiene este país A? 128.000. Y me da un PBI real per cápita de 1,367, me parece. Sí. 1,37, ponele. 1,37. Perfecto. Muy bien. Lo mismo debería ser con el país B, ¿sí? ¿Qué sería acá? Bueno, lo mismo. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer. Lo primero sería hacer PBI corriente, lo pasamos al constante, sería 145.800 dividido el deflactor, 175 por 100. Y me va a dar el PBI real, ¿sí? ¿Cuánto me queda acá? Que me queda 83.314, ¿sí? ¿Puede ser? Con 28, algo así. Sí. Bien. ¿Qué tengo que hacer después? Lo mismo que hice recién. El mismo valor, este valor, lo voy a dividir por la población, ¿sí o no? Voy a dividirlo por la población, en este caso es 150.000 habitantes. Esto me va a dar 0,55. 0,55, exactamente. Es lo mismo, 0,55. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es el país que está mejor? Por habitante, ¿qué tiene? El país A tiene 1.37 dólares constantes o pesos constantes, y el otro tiene, realmente cuando se hace entre países se usan a dólares, y el otro tiene a 0.55, ¿no? Claramente el país A es el país que tiene un PBI real per cápita más alto, ¿claro? Entonces, desde este punto de vista, el país que tiene
un mejor crecimiento, en teoría, o tiene un mejor estatus de crecimiento, es el país A con respecto al país B. ¿Sí? ¿Está claro? Paréntesis, esto no implica que todo el mundo tenga ese mismo PBI per cápita, ¿está claro? Porque yo no estoy hablando de la distribución del ingreso de estos países. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque acá hay también un tema dando vuelta y es que yo estoy dividiendo a la población en general, pero yo debería tener en cuenta la distribución si quiero ver un poco más cómo está la población en su conjunto, ¿está claro? Pero como indicador de crecimiento es este, PBI real per cápita, ¿estamos? No habla de la distribución, yo dividí porque todos tienen el mismo, de alguna manera le corresponde el mismo PBI real, ¿estamos? Por lo tanto, no estoy metiéndome en lo que es distribución del ingreso, ¿ok? ¿Se entiende esto o no? La diferencia entre otra cuestión que está más vinculada a lo que nosotros llamamos el desarrollo económico, es decir, yo no me metí acá con distribución del ingreso, por ejemplo, estoy solamente viendo como una cuestión medio utilitarista, estoy viendo bienes por cabeza. ¿Sí? Estoy diciendo, bueno, el país A tiene más bienes por cabeza que el país B. Por eso digo que está mejor. Nada más que eso. ¿Están mejor distribuidos los bienes y demás? No lo sé. Eso no lo tengo en estos datos. ¿Está claro? Entonces acá faltaría un poco más si quiero hablar de bienestar en esa población. ¿Sí? Pero como me está pidiendo crecimiento, con lo que acabo de hacer está bien. ¿Sí? Avanzo un poco más. Acá me dice, bueno, dado los... Sí. Hernán, el 16 y el 17 lo hicimos en su momento también. Creo que te tocó a vos incluso. Sí, eso bien, ya está. Están hechos. Entonces, el 16 y 17 están hechos. Sí. El 18 no. Supongan que la tasa de un país aumenta, no, ¿cierto? Claro, esto es todo, lo que este no. Esto no. Bien, perfecto. Supongan que si la tasa de ahorro de un país aumenta, partiendo, gracias, del estado estacionario, el modelo de Solow, ¿cuál será el efecto sobre el coeficiente capital trabajo, el producto per cápita y el crecimiento del producto? Distingue entre el periodo de transición y el nuevo estado. Esto lo hablamos recién, ¿sí? Es lo mismo si yo aumento la tasa de ahorro, ¿sí? Es el slide de la tasa de ahorro. Así que esto no sé si vale la pena que yo me detenga, porque es lo mismo que vimos acá con esto de la paradoja, con esto, ¿no? Aumenta la tasa de ahorro, hay que aumentar la tasa de ahorro, o sea que esto lo vimos. Y en el caso del crecimiento de la población, de alguna manera es lo mismo, ¿sí o no? Lo que vimos antes, si aumentaba la tasa de crecimiento, ¿qué pasaba con el modelo? Vimos nosotros que justamente aumentar la tasa de ahorro poblacional no genera nada, ¿sí? Vimos que de hecho estamos peor de capital per cápita, o sea que tampoco no es una fuente de crecimiento económico. O sea, a este punto, el ejercicio en realidad 18 y 19 era un poco la última parte de mi presentación del modelo de Solow. Es aumentar la tasa de ahorro y ver qué pasa. Van a ver que no pasa nada, va a decir hay un modelo en la transición, él aumenta más, pero después no. Y en el caso del 19, que es el incremento de la tasa de crecimiento poblacional, no habría ningún tipo de efecto. De hecho, todo lo contrario, hay una destrucción de capital. ¿Está claro? Y bueno, y acá habla un poco de ciclos económicos. Esto lo van a encontrar todo, este gráfico de ciclo, no sé por qué lo tengo ahí arriba, pero tiene que estar por ahí abajo. Ese gráfico de ciclo y demás es con el que aparece en el video, donde explica de alguna manera qué es el ciclo económico, cuáles son las variables y demás, y que eso lo pueden ver tranquilamente de eso que está allí. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar y demás, porque en realidad creo que ya no tenemos más temas, ¿cierto? No, ahí terminamos. Yo le quería preguntar si les quedó colgado algún ejercicio de la unidad. Claro. Me parece que el 11... ¿De esta unidad? Sí, ponele el ejercicio 11. Sí. Yo se lo dije, o sea, lo comenté así rápido y por la duda a lo mejor si lo supieron interpretar. Es simple, pero por la duda. Está bien. Bien. Acá, si quieren lo resolvemos. Todavía son 2:30, así ya les queda resuelto. Acá lo que dice es que dice, analice los posibles efectos de una tasa de inflación
sobre cada uno de los siguientes individuos. Acá de alguna manera lo que hace es discutir qué pasa, cómo vieron que la inflación, bueno, seguramente lo vieron con los chicos, la inflación tiene efectos diferenciales a distintos sectores económicos de alguna manera, no les pega, la tasa de inflación no pega a todos por igual, ¿no? Y acá aparece un poco esta distinción, ¿no? Entonces, dice, bueno, si aumenta la tasa de inflación, ¿qué creen que va a pasar con esto? ¿Sí? Entonces acá uno podría interpretar y decir, bueno, ¿qué pasa acá, no? A un pensionado de ferrocarriles, una persona a un pensionado o a un jubilado de ferrocarriles, ¿sí? ¿Cómo creen qué dice la teoría económica con respecto a este tipo de grupos, ¿no? Los jubilados, los pensionados. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando uno analiza esto? Y lo impacta mucho porque tienen bajo salario, o sea, baja jubilación. Baja jubilación y además, ¿qué más? Piensen, por ahí lo pueden pensar con respecto al que sigue, ¿no? El que sigue habla del trabajador en una línea de ensamblaje. ¿Cuál le va a impactar más? ¿Al jubilado o al trabajador de la línea de ensamblaje? Si tuviera que compararlo. Por ahí lo pueden pensar en conjunto, le va a resultar más fácil. O el pensionado tiene ingresos bajos. El trabajador de ensamblaje, bueno, no sé, generalmente si uno está en actividad puede tener más ingresos. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando hay un proceso de inflación, ¿qué es lo que se da? Que lo vieron por ahí con la teoría de la puja distributiva, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? Justamente presionan para quién. ¿Quién tiene más posibilidad de presionar a que se ajuste sus ingresos? ¿Al pensionado o al trabajador de la línea de ensamblaje? El trabajador. Claramente, ¿no? O el trabajador que tiene un poder puede hacer paro, ¿sí? Tiene un sindicato, ¿se entiende? O sea, puede parar la línea de ensamblaje, ¿sí o no? Y si se para la producción, entonces ahí puede forzar una negociación. En cambio, ¿los pensionados tienen ese efecto o no? No. Por los que se encadenen en la plaza, no tienen ese efecto, ¿sí? Para la línea de producción, paran algo, afectan, la verdad es que no. Entonces, realmente desde ese punto de vista se dice que aquellos que tienen salarios, ingresos, como los pensionados y jubilados, que tienen ingresos fijos, que no tienen poder de negociación en esta lucha entre del salario y demás, claramente les afecta mucho más que el trabajador de la línea de ensamblaje, por ejemplo, ¿no? Y el último, un agricultor fuertemente endeudado. No escuché, Candelaria iba a hablar ahí. Que lo puede beneficiar porque si paga más adelante, por ahí le sale más barato, entre comillas. Bien, puede pasar así. Entonces, ahí me están escribiendo en el chat, también dice lo mismo, ¿no? Se pueden beneficiar si no tienen interés. En realidad siempre tiene interés la deuda, ¿sí? Yo estoy endeudado, seguramente tengo interés, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Generalmente los agricultores o alguien, en general, alguien que está endeudado, depende cómo está el contrato, ¿sí o no? Esta pregunta 3 es más capciosa, depende un poco. Si yo digo, estoy endeudado, ¿sí? Y conseguí, no sé, una tasa no sé, imagínense, ¿cuánto llevamos de tasa de inflación en este último año? 48, creo. 48. Qué preocupante. Bueno, en el último año, ¿sí? Yo digo, imagínense lo siguiente, yo pedí un préstamo, ¿sí? Pedí un préstamo hace un año atrás, a una tasa fija. No sé, imagínense que tuve suerte y conseguí una tasa del 10%. Y no tengo ninguna tasa, y eso sería mi tasa nominal a la cual me endeudé, ¿sí? La tasa ahí chiquitita, ¿sí? Me endeudé una tasa del 10. Recién tenemos una tasa de inflación, ¿sí? Del 50%, ¿sí? En términos de tasa real, ¿cuánto estoy pagando ese crédito? Independientemente del monto. La tasa de interés del 10, pero eso seguramente lo vieron el lunes. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Cuál es mi tasa de interés real?
Me endeudé al 10, pero la tasa es del 50. ¿Qué pasó ahí? Mi crédito... Ganás empezó- 40, ¿Cómo? ganás 40 si el interés es de 10. Exactamente. Mi tasa de interés real, ¿cómo es? La tasa de interés real. Justamente la diferencia, ¿no? En definitiva es los 10, la tasa de interés nominal, menos la inflación, la tasa de inflación. En este caso, como son tasas, se pueden restar. Entonces, ¿qué me queda acá? En definitiva, estoy pagando una tasa de interés negativa del 40%. En este caso, el agricultor, ¿qué hizo? Se vio fuertemente beneficiado, ¿sí o no? Porque justamente su contrato no estuvo ajustado por la tasa de inflación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá esto es lo que se conoce como una licuación de deudas, ¿no? Una licuación de deudas, ¿sí? O también lo vieron como una redistribución de quién a quién. ¿Quién se ve beneficiado? ¿El deudor o el acreedor? Se ve beneficiado el deudor, o sea que hay una redistribución de ingresos desde el acreedor al deudor, ¿sí? Entonces hay una redistribución de ingresos. El acreedor, ¿sí? En este caso, es el que le prestó la plata, ¿qué hizo? Bueno, si este está, porque de alguna manera si uno gana, el otro pierde, ¿sí o no? En este caso, si este se le licuó la deuda, al otro también se le licuó, o sea que efectivamente lo que le prestó se licuó en el tiempo, ¿está claro? ¿Entiendes lo que estoy diciendo o no? Sí, sí. Y si no, ¿qué puede haber pasado? Ahí sería distinto, ¿no? Si yo hubiera firmado un contrato de un ajuste por inflación y yo digo, bueno, mirá, vos me vas a tener que pagar una tasa de interés del 10% más la tasa de inflación. Imagínense que yo hice una cláusula, digo, mira, vamos a hacer esto, una cláusula que se llama hay un contrato que en contabilidad seguramente lo llaman ajuste por inflación. También nosotros en economía lo decimos más vulgarmente que sería una indexación. Estoy indexando el contrato, ¿sí? Entonces, ¿qué digo esto? Bueno, ¿cuánto es la tasa a la cual efectivamente paga este agricultor? Y 10. Pero yo le dije, tu tasa real es los 10 más la tasa de inflación de este periodo. Es decir, en el contrato aparece, mire, usted me tiene que pagar el 10% más el acumulado del IPC del último año. Y ahí calculé el IPC del último año, aumentó un 50%. ¿Cuánto le tengo que pagar? 60. Ahí le tengo que pagar un 60%. ¿Ahí se vio beneficiado el agricultor o no? Y claramente no se le licuó la deuda como antes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces acá, digamos, si yo ajusto por inflación, pongo una cláusula de ajuste por inflación, claramente lo que voy a terminar es pagando la tasa de interés real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esta última C depende cómo se dé. Si yo no hay ninguna cláusula de ajuste por inflación o indexación, ¿sí? Claramente lo que va a pasar es que justamente este agricultor se va a ver beneficiado. Se va a ver beneficiado siempre y cuando la inflación sea más alta, ¿no? Claramente ahí pasa. Entonces digo, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Se va a licuar la deuda. En caso contrario, si yo meto una cláusula de ajuste por inflación o indexación, ahí no va a estar, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia o no? O sea que esta 11C va a depender, es un NI, depende cómo esté el contrato, ¿no? De endeudamiento. Si yo digo, no tengo ninguna cláusula de inflación metida en el medio de mi contrato, ¿qué veo? Bueno, veo justamente que si la tasa de inflación fue muy alta, se licuó la deuda. ¿Está claro? Se licuó la deuda. Chao, pago mucho menos, ¿sí? En cambio, lo contrario, si hay una cláusula de ajuste por indexación, eso claramente va a generar que este agricultor va a estar muy endeudado, o sea, va a tener ajustado en términos reales, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? En Argentina, generalmente, no sé cómo está, y esto siempre es un punto que tengo que hablar con un abogado y siempre me olvido. En principio, las cláusulas de indexación o ajuste están prohibidas por ley, por la misma ley de convertibilidad, ¿sí? La ley de convertibilidad, no sé si ustedes saben, pero cuando fue lo del corralito y después definitivamente Argentina estuvo en la crisis del 2001-2002, en ese año del corralito y demás, en el 2002 la ley de convertibilidad se deroga, ¿sí? Se elimina, pero no toda junta, sino que va por partes, va
por puntitos, ¿no? Fue derivándose por partes. Y una de las cuestiones es que en esa ley no se había derogado eso que decía del ajuste por inflación. Durante la ley de convertibilidad estaba prohibida la indexación de contratos, ¿sí? Estaba prohibida la indexación de contratos. ¿Por qué estaba prohibida la indexación de contratos? Bueno, generalmente, como la ley de convertibilidad fue un plan antiinflacionario, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, yo tengo que reducir, ese plan de convertibilidad fue un combo para bajar la inflación, y uno de los aspectos era justamente no indexar contratos. ¿Por qué? Porque la indexación de contratos, ¿qué hace? Hace que lo que pasó en el tiempo me lo lleva al futuro, ¿se entiende? Es decir, yo digo, esa tasa de inflación del 50% me la llevo para adelante, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo quiero cortar con la inercia inflacionaria, lo que hizo la ley de convertibilidad justamente fue cortar con ese ajuste por inflación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. Digo, lo que vamos a hacer, imagínense, de hecho hoy no sé cómo está esto legalmente, hoy en Argentina hay una ley, no sé si alguna vez escucharon la ley de alquileres, donde tiene hoy un ajuste por inflación, ¿sí o no? Parece que, no sé si son, por eso digo, no sé si está en contra, sigue vigente esto de la prohibición del ajuste. ¿Qué hace una ley de alquileres? ¿Nadie alquila acá? ¿O no entró con la ley nueva de alquileres? El ajuste dice, usted va a pagar dentro de los próximos 6 meses en función del aumento de 2 índices de precios. ¿Qué están haciendo ahí? O sea, imagínense, yo firmé un contrato hoy, ¿no? De alquiler. Los próximos 6 meses sé cuánto voy a pagar. Pero dentro de 6 meses, cuando voy a traer a negociar mi contrato de alquiler, me dicen, mira, en estos últimos 6 meses hubo tanto de inflación, tanto de aumento salarial, porque va por 2 índices. O sea que sus próximos 6 meses que le sigue, tenemos que reconocer lo pasado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué está haciendo eso? Me está llevando al futuro, ¿sí? Me está llevando a los próximos 6 meses lo que pasó en estos últimos. Claro, entonces, la lógica del plan de convertibilidad que dijo, no, cortemos con el ajuste de inflación para cortar la inercia inflacionaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, ese ajuste por inflación o esa indexación en los contratos estuvo prohibida, y no sé, creo que para mí sigue estando prohibida, ¿sí? La ley de alquileres, bueno, que tiene otro tema y ahí dando vuelta. Pero se entiende un poco por qué la lógica esta, que digo, claramente es injusto, se producen redistribuciones de ingresos cuando no hay ajustes por inflación, pero como plan de gobierno antiinflacionario, en el caso de la convertibilidad, justamente dijeron no se ajusta. ¿Estamos? No sé si le hice más lío o les aclaré. Hice más lío. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Bien, ¿alguna otra? No sé si queda algo más por acá. ¿Algún otro ejercicio? No, creo que lo comentamos. ¿Sabes qué? Recordarle que, bueno, que vamos a hacer clase de consulta y cómo se rinde, a lo mejor. Está bien. Eso, bueno, el examen, ustedes no sé si cuándo van a rendir. Finalmente toda la información vinculada al examen está en el campus virtual, ¿sí? Ustedes cuando ingresen al campus, no sé si pueden ingresar ahora, acá, comunidades. En principio nuestros exámenes son 100% online, digamos, ¿no? Van a rendir a través del campus, ¿sí? Creo que el próximo llamado también va a ser así, o sea, el turno de agosto, que es el turno de julio, pero es en agosto, ¿sí? Ustedes fíjense en acá, yo lo que les sugiero es lo siguiente, nosotros vamos a publicar, lo puedo proyectar. Ustedes cuando ingresen al campus, acá ustedes ven esto, ¿no? Acá aparece, entran al campus, bueno, esto es lo que ustedes tienen, las comisiones, los links y demás. Bueno, aparece toda la bibliografía, el material de apoyo, y acá aparecen los exámenes, ¿no? Fíjense, en este caso está publicado el turno de mayo, esto lo vamos a actualizar próximamente. Aparecen, bueno, cuándo es el examen, bueno, aparece todo el acta, bueno, de ese llamado. Hay clases de consulta, generalmente ustedes van a encontrar acá publicadas las clases de consultas previas al llamado que siempre sigue, en este caso hubo uno solo, porque generalmente el turno de mayo es poquito, y van a tener que dar el presente, ¿sí? Por favor, estén atentos a esto, que hay que una manera de dar el presente, que no es más ni menos que completar un formulario, ¿sí? No es un presente vía mí.
¿sí? Y lo que sí les sugiero es que acá entren justamente y vean la modalidad del examen. Si ustedes entran acá, no sé si están viendo, ¿están viendo la modalidad del examen? Ahí está, están viendo la modalidad del examen. Nosotros tenemos, creo que esto no lo vamos a cambiar, hay como dos partes del examen. El examen dura 2 horas, la primera hora es para resolver la parte 1, la segunda hora es para resolver la parte 2. ¿Sí? La parte 1 que tiene, como ven ahí, 20 ejercicios de opción múltiple, multiple choice, de toda la materia. Después hay un ejercicio de completar gráficos, ¿sí? Que eso, ahora se los muestro si quieren, es completar algún gráfico, van a ver cómo. Hay 2 ejercicios de esos. Hay ejercicios que son de cálculo. ¿Qué significa de cálculo? Significa calcular y significa poner un número, ¿sí? En ese caso se corrige por el número, ¿está claro? Si yo les pido, por ejemplo, lo que vimos antes, cuál es no sé, el PBI per cápita del país A, hay que hacer los numeritos y poner el número, exactamente. Corrige el examen es de corrección automática, así que corrige todo lo que sean cálculos, se corrige de manera automática, ¿sí? Y después hay 2 textos donde aparece un poco la teoría, ¿sí? Donde van a encontrar ustedes que, bueno, justamente lo que aparece todo un texto donde van a ir eligiendo con menús desplegables lo que corresponde a todo el texto, ¿sí? ¿Está claro? Y eso suma otros, acá aparece creo que en el puntaje final, aparece, bueno, acá les resumo un poco cuántos tienen 2 partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 que tiene ejercicios de opción múltiple, tienen 20 ejercicios que valen 2 puntos cada uno, o sea que acá hay 40 puntos. Hay ejercicio para completar gráficos, acá, parece que acá está faltando, son 10 puntos porque hay 2 ejercicios gráficos y valen 5 cada uno, ¿cierto? Sí, 2 cada uno, o sea que la parte de gráfico es 10 puntos. Hay 3 numéricos, en la parte 2, que sería la segunda hora, se tienen que rendir, ahí vale 10 puntos cada uno. Hay 30 puntos ahí y hay 2 de textos que valen justamente 10 puntos cada uno, ¿sí? Total suma 100. Y acá después está el puntaje, o sea, los puntos llevaba nota, o sea, ustedes necesitan sacarse 59 puntos o más para aprobar la materia, ¿claro? Y si sacan 58,50, no aprueban, necesitan 59 o más, ¿sí? El examen es de corrección automática, o sea que ustedes terminan la hora y cuando terminan la hora van a tener los dos, la suma, van a tener los puntos de la primera parte y la segunda y nada más, no hay mucho más. El ejercicio de gráfico, que por ahí es un poco más, no sé si más difícil, creo que es el más fácil de todo. Acá tiene un ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá está la modalidad del examen, es lo que acabo de explicarles, y el ejemplo de ejercicio de gráfico, bueno, acá yo lo hice ya varias veces, lo pueden ustedes chequear acá, aparece algo así, no sé si tan simple, donde ustedes tienen, no sé si logran verlo, pero acá dice, bueno, por ejemplo, el mercado financiero, dice, complete la siguiente imagen del mercado financiero, ¿no? Entonces acá lo que hay que poner es, fíjense, en los rectangulitos esto hay que poner conceptos. Entonces ahí que dice, bueno, en el eje vertical es la tasa de interés, en el eje horizontal es la cantidad de dinero, la que tiene pendiente negativa es la demanda de dinero, y la que es vertical es la oferta de dinero, ¿sí? Eso es lo que ustedes deberían hacerlo. Es recomendable, no sé si logran verlo, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente terminan el intento y ahí les va la resolución, bueno, ahí ustedes tienen que enviar todo y terminar para ver la resolución, y ahí les va a decir si su respuesta es correcta, ¿claro? Esto es el ejercicio de tipo gráfico que ustedes van a tener, por supuesto que esto es en modo de ejemplo, ¿no? Les recomiendo para esto que usen siempre la computadora, es mucho mejor para la hora de rendir que tener el celular, porque esto a veces en el celu se deforma bastante, ¿sí? Bien, no sé qué más del examen es. Perdón, ahí volví. Se te cortó. No, porque toqué para atrás pensando que estaba en el examen. Bueno, nada, es un poco lo que, digamos, el tema del examen, estén atentos. Nosotros publicamos todo a través del campus virtual, digo, no hay otra
ustedes van a tener acá justamente, esto lo vamos a actualizar, porque ya están publicadas las notas, ya están publicadas las fechas, ustedes tienen justamente, bueno, tienen que inscribirse, no sé cuándo, no se olviden de hacerlo, nosotros no inscribimos alumnos, les digo, por favor, una vez que nos pasan las actas, la gente que está rinde, la gente que no está, lamentablemente no. Estén atentos que ponemos las clases de consulta, estén atentos al dar el presente, y bueno, la modalidad de examen, acá, el momento de hacer el examen, acá aparecen los links, donde ustedes van a ingresar y van a tener la primera parte del examen. Y por supuesto que vamos a estar en línea también en el momento del examen. Fíjense que ahí aparece un link de mí durante el examen, o sea, si ustedes tienen algún inconveniente durante el examen, ahí aparece el link, ¿sí? Pero bueno, todo esto estén atentos a ese momento, digamos, a la actualización de esto, que seguramente ahora en vacaciones estará actualizado y estará para el próximo llamado, que es, creo que es el 11 yo tengo el mal. Sí. Creo que es el 11 de agosto, ¿sí? Está bien. El 11 de agosto. Miércoles 11, 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, exactamente. ¿Sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, dudas. Es más, ¿no? El lunes que viene, sí. Yo te iba a preguntar nomás si ponerle las 2 horas del examen eran por parte 1 hora y 1 hora o son acumulables. Ponerle si yo hago en 45, después tengo 1 hora 15 para la otra. No. Es 1 hora y 1 hora. No se te acumula. No. El examen va a arrancar. Tenés la primera hora para hacer justamente la primera parte. O sea, en el caso próximo va a ser de 7 a 8. A las 8 se te corta ese examen. Y a las 8 se arranca la otra parte. ¿Claro? Si vos terminaste 7:45, nada, andás a un café, da una vuelta, anda al baño, volvés, y a las 8 va a arrancar con la segunda parte. ¿Sí? Como profe, Y la segunda parte va a durar de las 8 hasta las 9, ¿sí? Y ahí se corta de vuelta. No es acumulado, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Yo creo que el próximo lunes me parece no tiene sentido la clase. Así que... No, ya no damos. Vamos a dar consulta después de vacaciones, seguro. Por eso. Estén atentos, digo, la semana que viene ya directamente no tendríamos clases. Lo que les recomiendo es que chequeen esas fechas, digamos, del examen. Imagínense que si el 11 es el examen, nosotros generalmente la semana anterior o en los días previos a ese examen vamos a estar con clases de consulta. Van a estar todas publicadas. Ahí aparece solamente una clase de consulta, pero fíjense que aparece la clase y el link del Meet, así que bueno, estén atentos a eso para, bueno, justamente antes del examen tomar alguna clase de consulta, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Ni? Nos vemos en los exámenes entonces, ¿les parece? Bueno, clase de consulta en realidad, en las clases de consulta. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos después de las vacaciones. Que tengan felices vacaciones, que puedan avanzar con el estudio y demás, ¿sí?